Hola chicos, bienvenidos a esta tercera cápsula ya del ramo de administración. Bien, habíamos visto ya los 6 pasos restantes del modelo Canvas. Partimos viendo el segmento de mercado, después vimos que era cierto identificar la necesidad del cliente, qué clientes vamos nosotros a llegar con nuestro producto. Vimos también la propuesta de valor, ¿cierto? En qué es lo que le entrego yo al cliente para satisfacer la necesidad. Vimos también los canales, que es cómo el cliente se entera de tu producto y dónde va a llegar a comprarlo. También vimos las relaciones con los clientes, que tiene que ver con cómo yo genero el lazo de fidelidad para que el cliente, ¿cierto?, te compre y como que en cierta manera también se fidelice. También ayer vimos lo que eran los recursos claves, que quiere decir con eh, cuáles son los recursos tanto físicos como intangibles que ustedes necesitan para poder llevar a cabo su idea de negocio. Y en este caso habíamos visto también lo que era el recurso humano especializado, etcétera. También cosas físicas como eh, todo lo que era vehículos, el tema de finanzas, ¿cierto? O capital que ustedes necesitan para poder trabajar. Y finalmente también vimos lo que era el fuente de ingreso, que quiere decir que es de qué forma, ¿cierto? Nuestra empresa se va a abastecer y tiene flujos de entrada. Y para ello, ¿cierto? Habíamos dicho de que el ingreso es todas aquellas entradas que tiene la empresa a través de distintas ventas, ¿ya? Ya sea por suscripciones, por página web, por venta al detalle, etcétera. Acá lo importante es que ustedes ya tienen los 6 pasos anteriores y por lo tanto ya están en condiciones de hacer los 9 finales, que son los que vamos a ver en esta página. Para complementar aún más estos 9 pasos, el último paso que vamos a ver es estructura de costes y para eso nos vamos a ayudar también con un video bastante explicativo que está elaborado del Banco Santander, que explica un poco cuál es la diferencia entre costo y gasto y cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables, que ya lo habíamos mencionado en el video pasado. ¿Ya? ¿Tú quieres argumentar algo más? No, no, saludarlos. Hoy día ya desayuné, a diferencia de ayer que estaba comiendo cuando comenzamos con la cápsula, así es que comencemos, démosle. Ya, partamos entonces con el séptimo ya paso, los últimos 3 pasos que nos quedan, que son las actividades clave. La actividad clave, su nombre lo dice, o sea, ¿cuáles son aquellas actividades que son indispensables de que yo tengo que desarrollar en mi proyecto para poder llevar a cabo? Y en este caso es que eh, tenemos que estar muy de la mano con la propuesta de valor, ¿cierto?, que nosotros estamos entregándole al cliente, porque son aquellas actividades y procesos que sí o sí tienen que ir de la mano de la propuesta de valor que nosotros tenemos y ofrecemos al cliente. Por lo tanto, ustedes tienen que identificar y justificar por qué esas actividades son tan esenciales para poder llevar a cabo. Por ejemplo, si yo tengo una empresa no sé, venta de alimentos de mascota, por ejemplo, obviamente mis actividades claves van a ser todo lo que es la venta, ¿cierto? Todo lo que es averiguar los precios de la alimentación, qué alimentos nosotros vamos a llevar, etcétera. Entonces acá es imprescindible concentrarse en todo lo que es las competencias y buscar aliados, porque eso me va a permitir llevar al octavo paso, que son las alianzas claves o los aliados claves, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las actividades clave del Centro Veterinario Mascotín, que ya lo hemos visto y requete contraanalizado en los otros pasos, tenemos, por ejemplo, las actividades clave.
Una es el servicio médico y laboratorio, porque obviamente habíamos dicho de que era una clínica, ¿cierto? Donde hacían atención médica veterinaria quirúrgica y por lo tanto su actividad clave va a ser el servicio médico y laboratorio. O sea, si no tenemos ese no somos clínica veterinaria ya. Ahí pasaríamos a ser laboratorio, farmacia y venta de alimentos. Lo otro, es otra actividad clave, ellos dicen gestión de stock. Obviamente, porque si nosotros tenemos farmacia y tenemos venta de alimentos, de mascotas, nosotros tenemos que tener un stock. Imagínense en el caso de, eh, voy a poner un caso personal, el gato de la familia, el gato de mi familia, en el caso de mis papás, ese gatito nació con un problema en los riñones, ¿ya? Y lamentablemente este fin de semana, después de 10 largos años, lo tuvieron que hacer dormir. Les pongo este caso porque él tuvo que, toda su vida, desde que se lo detectaron, estamos hablando de meses, 8 meses, que tenía problemas en los riñones, tuvo que comprar un alimento especializado, Urinari se llamaba, que lo vende una marca especial, y le gustara o no, tenía que comer ese y no podíamos darle nada más. O sea, él tenía un régimen establecido. Bueno, y duró 10 años, que la verdad es que es harto para un gatito que tiene un solo riñón y le funcionaba a medio morir saltando. Pero bueno, con harto amor y harta dedicación, él pudo durar sus 10 años, pero ya la verdad la lucha tuvo su fin, este fin de semana. Pero el tema es que les digo gestión de stock. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos aquí en Rancagua, son muy pocas las veterinarias que vendían ese alimento especial. Y por lo tanto, una vez que tú ya vas a comprar, finalmente te terminas atendiendo en la misma veterinaria que ofrece el alimento, porque a lo mejor tienen una atención un poco más especializada, etc. Pero si no hubieran tenido la alimentación, imagínense, si no hubieran tenido el stock, yo me hubiera tenido que ir a la competencia. O en este caso a mi mamá, porque mi mamá es la que le compraba los alimentos, mi mamá y mi hermana. Entonces, si se fijan bien, el stock es indispensable en el caso de que yo tenga servicios de venta. Pero, y también en la clínica veterinaria, porque imagínense ustedes tienen una clínica veterinaria y a lo mejor no tienen antibióticos, no tienen distintas cosas. Bueno, ellos, lo bueno de esta clínica es que pretende integrarse verticalmente, por lo tanto ellos se integraron hacia arriba en este caso, porque quieren ser sus propios abastecedores de los insumos veterinarios y en este caso de los fármacos, porque ellos son farmacia también. Marketing y publicidad, miren qué importante, actividad clave que ellos dicen, marketing y publicidad. Si no tenemos marketing, no tenemos publicidad, no somos nada. Por lo tanto, el marketing sea tradicional, acuérdense que vimos en las clases anteriores, que en marketing tenemos el mix de marketing, que son las 4 P's que nosotros llamamos, que son producto, precio, promoción y plaza. 4 P's que son elementos fundamentales en las herramientas de marketing, ¿ya? Hay libros que están especializados de todo, pero no vamos a entrar en mayor detalle. Pongamos que el marketing, y que tal como lo vimos en las actividades de la empresa, en la segunda unidad, y que todo esto la prueba de eso, acuérdense que el marketing era como yo, así, es una herramienta que me permite hacer difusión de mi empresa, ¿ya? Por lo tanto, si hablamos de marketing, podemos decir todo lo que es relación en redes sociales, la publicidad que es parte del plan de marketing y publicidad ya sea también en redes sociales, campañas publicitarias mano a mano, folletería, etc. Y fíjense, otra herramienta importantísima que ellos hablan, agendamiento. ¿Por qué agendamiento? Porque ellos son una clínica y a lo mejor para que tú tengas a lo mejor un trato más especializado y no estés esperando. Yo en la clínica nosotros llevamos a nuestras mascotas, de repente tenemos que estar esperando hasta 3 horas para que atiendan a nuestro cachupín o a nuestro Michi. Y tenemos que estar 3 horas esperando y lo ideal sería una agenda. O sea, si, igual que un doctor. Si yo tengo que agendar y bueno, y respetar ese horario. Pero lo que se puede hacer, eso depende únicamente de la idea del emprendedor. Entonces, si se fijan bien, ya nuestro lienzo va tomando bastante peso
y cada uno de los POSIT que tienen nuestro lienzo nos va indicando qué es lo que nosotros tenemos que abordar y qué es lo que nosotros tenemos que seguir paso a paso. ¿Quieres? Sí, decir que con relación a las actividades claves, en el tema de la veterinaria, resultan como claras y sobre todo como hemos venido siguiendo el ejemplo, pero si ustedes se van a dedicar, por ejemplo, a producir leche de cabra, eh, lo importante es que lo que quieran, o sea, cabalgata a la cordillera, en fin, prestar servicios a caballos, a equinos, eh, lo que quieran es que ustedes tienen que ser capaces de decir, mira, estas son las tres, cuatro cosas que nosotros hacemos y para poder desarrollarlas bien, lo que necesitamos son estas otras. De tal forma de que puedan llenar el cuadro y no se les queden afuera actividades que por no tenerlas consideradas, después les provoquen algún problema en la estructura de costo, en la gerencia, en la financiación del negocio. Entonces, eh, básicamente eso, definan qué es lo que van a hacer y a partir de ahí, qué es lo que requieren para poder cumplir con eso que quieren hacer. Bien, continuamos entonces con el octavo ya paso del modelo Canvas, que son los aliados clave. Los aliados clave o los socios clave se refiere a que cuáles son mis relaciones o cuáles son mis alianzas que son indispensables para llevar a cabo mi plan de negocio. Me explico. Si nosotros habíamos dicho en el ejemplo anterior que los recursos, el suministro, tenemos que tenerlo sí o sí como una actividad clave. ¿Cuál creen ustedes que podría ser mi aliado clave entonces? Tendría que ser los proveedores, ¿o no? O sea, si yo mantengo una alianza con mis proveedores para que nunca me fallen, porque los proveedores finalmente se convierten aquí en un aliado principal. O sea, los proveedores a ti te van a permitir, ¿cierto?, mantenerte, tener tu parte de stock cubierta, los precios que tú necesitas, etcétera. Por lo tanto, tú tienes acá que fijar quiénes son tus aliados estratégicos más importantes. Fíjense que, por ejemplo, empresas millennials y que venden productos a millennials, para ello los aliados clave, aparte de obviamente los proveedores, ellos dicen que sus aliados clave son la gente, usuarios, los fundadores, ellos le llaman los fundadores a todo lo que son los influencers en YouTube o en Instagram, que tienen, o sea, personas que tienen sobre los 200.000 seguidores. Entonces ya son influencers y que estos tipos también, aparte de ganar dinero por realizar videos, ¿cierto? Y con una gran cantidad de usuarios, estos tipos también ganan dinero porque las marcas los utilizan a ellos para que hagan promoción de su producto y les pagan. Entonces, para ellos también un aliado clave son los influencers. Pero esto pensando en algún producto que está orientado hacia los millennials, ¿ya? Por ejemplo, si es un producto que está orientado hacia el adulto joven, que a lo mejor, porque el adulto joven, en mi caso, nuestra red social todavía sigue siendo el Facebook. Para ustedes ya está el Facebook es para los papás. Ustedes ya están en el Instagram y así van a seguir adelante. Entonces, inclusive más, yo vengo de la época de cuando teníamos, ni siquiera teníamos, empezaron el chat, y eso es año Pero no 98. hablemos de eso, yo no tenía ni internet. Así Bueno, que, me fui un poquito en esta profundidad porque quería decirles de cómo van cambiando entonces los gustos y cómo entonces vamos teniendo los aliados clave. Y bueno, y lo importante acá es que, fíjense que hay una pregunta que es súper importante, que dice, ¿cuáles actividades internas se podrían externalizar con mayor calidad y menor costo? También, o sea, hay empresas que cuando empiezan a incurrir en demasiado gasto, muchos problemas, por ejemplo, en el caso de recursos humanos, empiezan a externalizar sus servicios. terminamos. Entonces, pongámonos en el caso de una empresa como una universidad. Necesita auxiliares de aseo y entonces contrata
auxiliares a una empresa que le vea toda la parte de auxiliares de aseo. ¿Ya? Entonces externalizó y así externaliza los servicios, la empresa se va a preocupar de pagarle los sueldos, etcétera. Por lo tanto, ya pasa a ser una contratista, ya en el caso de las contratistas, por ejemplo. Entonces, estas actividades clave a mí me permiten entonces, son actividades que sí o sí tienen que estar dentro de nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra oferta. Lo importante es que ustedes digan, miren, si esta es mi actividad clave, ¿qué socios son los que yo necesito hacia atrás? Como decía la Giovanna, los proveedores, y cuáles podrían ser mis socios hacia adelante, en lo Exacto. que es la venta del producto, la venta del servicio, y por lo tanto, con esa pregunta van respondiendo hacia atrás, proveedores, y hacia adelante, que son clientes o terceros que ayuden a la captación de clientes. Entonces, aliados clave es eso. O sea, buscar tus socios principales para que tu empresa vaya bien. Por ejemplo, seguimos con el caso de Mascotín. Ya. Ellos dicen que los socios claves tendrían que ser los proveedores de insumos médicos, ¿cierto? Porque somos una clínica veterinaria que presta servicio de atención médica, veterinaria y quirúrgica. Por lo tanto, insumos médicos. Pero también accesorios y productos, porque recuerden que somos venta de fármacos y además venta de alimentos de mascota. Fíjense los socios clave, las municipalidades. ¿Por qué las municipalidades? Hoy día estamos en plena realización de la ley Cholito o la ley de tenencia responsable de mascotas y ante eso la Subdere, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, baja fondos a las municipalidades para que tengan alguna veterinaria municipal y además esa veterinaria municipal es la encargada de ver todo lo que son estas campañas del chip de mascota, ¿cierto? Esterilización, Así etcétera. es. Entonces, imagínense para una clínica veterinaria ese proyecto de esterilización, etcétera. O yo, por ejemplo, hago ventas ciertos fármacos, le vendo también a la empresa, a la municipalidad. Por lo tanto, aquí las municipalidades también se transforman en un aliado estratégico. Para Mascotín, puede que a lo mejor para ustedes no, pero para Mascotín sí. Y miren, fíjense, establecimiento de educación básica de la comuna. ¿Y por qué establecimiento de educación básica de la comuna? Por lo mismo, porque para ellos llegar a las familias, etcétera, están radicados en la temática de los niños, ¿ya? Y en ese sentido es que el establecimiento de educación básica de la comuna para un tema también de enseñanza, la tenencia responsable de mascotas, el cuidado del Captación de animal. nuevos clientes. Exacto, captación de nuevos clientes, etcétera. Por lo tanto, para ellos los socios claves son eso. Se fijan entonces, cuando vamos ya tomando el lienzo cada vez más, se nos va llenando y que los socios claves son imprescindibles y ese es nuestro octavo paso del modelo Canvas. ¿Quieres argumentar? No, 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 ya está clarito. Bueno, y el último paso, ya para ir terminando, la estructura de costos, chiquillos. La estructura de costo la dejamos también para el final y que, bueno, obviamente también van al final de la aplicación del modelo en todos los libros que tienen que ver con modelos de negocio. Es porque la estructura de costo tiene que ser algo bien definido, porque me permite a mí también, en términos numéricos, saber cuánto me va a costar mi proyecto. Y eso es importantísimo porque a la hora de tomar decisiones, eh, yo tengo que saber, bueno, cuánto me va a costar, o sea, y si tendré la plata o no tendré. Recuerden de que dentro de los recursos clave, habíamos dicho financiamiento, porque a lo mejor yo no tengo la plata para poder hacer mi modelo de negocio, me la voy a tener que conseguir y voy a tener que saber cuánto me voy a conseguir, ¿ya? Entonces, la estructura de costo acá es importantísima y también es recomendable, chiquillos, que ustedes puedan diferenciar qué son los costos fijos de los costos variables y los costos, cuáles son los costos, los gastos ya y los costos unitarios. A ver, cuando nosotros hablamos de los costos fijos, son todos aquellos costos que sí o sí tú tienes que incurrir en tu empresa para poder producir. ¿Ya?
todo lo que es, los costos tienen que ver con la producción de la empresa. Por ejemplo, si yo soy una empresa que estoy, no sé, fabrico alimentos de mascota, obviamente yo necesito incurrir en costos fijos respecto a electricidad, respecto al arriendo de la bodega, respecto a em, ¿cómo se llama? Claro. Agua, etcétera. Todos aquellos costos que sí o sí yo necesito. Si se paga un arriendo, por ejemplo. Exacto. Entonces, pero que tienen que ver con la producción del producto, ¿ya? La producción misma del producto. Porque los costos fijos finalmente son aquellos que sí o sí tengo que incurrir en ellos, todos los meses tengo que estar pagando para que pueda funcionar mi producción. Y bueno, los costos variables son aquellos que varían según las unidades que nosotros procesamos. Ya en ese sentido tenemos todo lo que son las materias primas, ya que yo requiero para poder llevar a cabo mi proyecto, todo lo que es la contratación de mano de obra para mi producto y todo lo que tiene que ver con los costos indirectos de fabricación, que son costos, su nombre lo dice, indirectos, que tienen que ver con, por ejemplo, con algunos envases, algunos embalajes, los costos del trayecto, porque también, o sea, si yo necesito incurrir, por ejemplo, en gastos de petróleo para poder llevar mi producto hacia el mercado. Ya, por lo tanto, los costos indirectos de fabricación tienen que ver con no la fabricación misma del producto, sino que cuando ya el producto está listo, cómo lo llevamos a través del canal hacia la venta. Y los gastos, que son los gastos que no están dentro del proceso de fabricación mismo y que tiene que ver con gastos, por ejemplo, de venta y administración. Por ejemplo, el pago de impuestos, por ejemplo, todo lo que es gastos en publicidad, ¿ya? Gastos en marketing, gastos en comisiones de venta, porque a lo mejor un vendedor yo lo tengo contratado y que va a ganar un cierto porcentaje por comisión y eso es un gasto de venta. Gastos administrativos que tienen que ver con, por ejemplo, materiales de oficina. O sea, fíjense que no tienen nada que ver esos tipos de gastos con la producción misma. Ya tienen que ver con costos que están o gastos que están dentro del funcionamiento de la empresa, pero no con la producción. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una empresa grande, sabríamos que, por ejemplo, no sé, una industria porcina, ya donde una fanadora, pongamos. Obviamente lo que es el proceso mismo es la faenadora, o sea, todos los costos que están incurridos en la faenación son costos y por lo tanto ahí está considerado todos los costos fijos, variables y los indirectos de fabricación. Y los gastos serían todo lo que son el mantenimiento de las oficinas, que no tiene nada que ver con la producción misma, con ser faenadora de animales, ¿ya? Me puse súper killer con el ejemplo, pero para que ustedes vayan viendo que dentro de una empresa ustedes tienen que separar lo que son gastos de costos, ¿ya? Igual el video que nosotros vamos a subir es bastante bueno, es Sí, bastante explicativo. explicativo y por lo tanto les va a poner en la realidad de qué es lo que son los gastos y los costos, ¿ya? Siempre han sido motivo de discusión en la estructura de costos, ¿ah? Cuando se hacen los planes de cuenta de una empresa, eh, entre incluso los expertos discuten si es costo o no es costo. Un ejemplo clásico son los terneros en las lecherías, por ejemplo. Los terneros en las lecherías para algunos pueden ser una fuente de ingreso, pero para otros son un costo. Y va a depender el resultado final de cómo se valora ese componente. Los terneros son un cacho, esa es la palabra, simple. Y por lo tanto, pero cómo se asignan en el plan de cuentas son los temas que siempre se discuten. Por lo tanto, lo que importa es cómo se fundamenta la estructura de costos que ustedes armen, que puede variar de la del grupo del lado siendo el mismo negocio, pero si ustedes la fundamentan, va a estar tan buena como la otra, porque no hay una regla, porque siempre hay una línea que es difusa, Exacto. con algunos costos que
se asignan acá a directos, se asignan indirectos o son gastos. Siempre está eso. Lo importante es tenerlos claros y considerarlos. Quizá a lo mejor el tema de los terneros, tomando el mismo ejemplo que tuviste, Pepe, a lo mejor un ternero podría ser una inversión a largo plazo, porque el ternero obviamente hay que incurrir en gastos, mantenerlo, etcétera. Pero el día de mañana podría ser, si es hembra, puede a lo mejor ser, luego, dar leche, y bueno, y si es macho, se venderá, ¿cierto? Alguna empresa Es un agroindustrial. problema que al final se termina resolviendo, cada empresa lo resuelve a su manera. Lo importante es que tienen que tenerlo claro, porque si el ternero se queda un mes, ese mes va a consumir y eso es un Exacto. gasto. Y muchos prefieren incluso regalarlo inmediatamente, que no tiene que ver con la reposición que mencionaba la Giovanna, ya cuando las hembras se dejan para reposición en una lechería o en cualquier Y que ahí plantel. pasaría a ser inversión a largo plazo. Así es. ¿Sí? Bien, y bueno, y aquí en el mismo ejercicio mascotín, ellos dicen que estructura de costos tendrían los sueldos de los trabajadores, fíjense, ya los sueldos son mano de obra y por lo tanto son costos variables. Costos de productos e insumos, claro, porque ellos todo lo que tengan que ver con la atención personalizada médica y además comprar, ¿cierto? Los fármacos, los alimentos de mascota, todo eso son costos, ¿ya? Por lo tanto, son materias primas que tienen para poder llevar a cabo la producción del producto mismo, o el servicio en este caso. Mantenciones de equipo y vehículo. ¿Dónde queda eso? Eso es un gasto, ¿ya? Porque no está incurrido o no está en el proceso mismo. Pero son gastos que yo sí o sí los tengo que hacer, porque si yo no hago la mantención de equipo y vehículo, me fallan. ¿Y qué pasa con la entrega de a lo mejor a domicilio de los alimentos de mascota o la atención de las mascotas? La autoclave que falla y no puede esterilizar los productos entre un servicio y otro servicio. Es un gasto, ¿ya? No tiene que ver con el proceso del producto, el procesamiento, pero sí es un gasto que yo tengo que incurrir. Y los costos financieros que tienen que ver con, por ejemplo, el pago mensual de mi préstamo. Ya, si yo pedí un préstamo, obviamente tengo que pagarlo mensualmente. Y eso, y obviamente como eso tenía que ver con la operación de mi empresa, también es considerado como un costo fijo. ¿Ya? La benzina, ¿qué sería? Un costo indirecto de fabricación, por lo tanto es un costo variable. Recuerden que costos variables tienen costo de materia prima, mano de obra y costo indirecto de fabricación o los CIF, que ustedes los van a ver en algunos casos en alguna bibliografía, son los CIF, ¿ya? No es la crema que se le echa a la cocina, El es el lavaplatos. lavaplato. CIF, costo indirecto de fabricación. Y otros costos operacionales que tienen que incurren pongámonos en el tema de luz, agua, gas, etcétera, ¿ya? Todo, Internet. internet, todo lo que yo voy a incurrir y eso serían costos fijos, ¿ya? Así que, y el arriendo de local, que también sería un costo fijo porque tiene que ver con la producción misma. Distinto sería arriendo de oficinas porque no tiene que ver con la producción, ¿ya? Eso sería ya un gasto administrativo. Así que obviamente, volvemos a insistir, chiquillos, y que aunque seamos majaderos, todo esto tiene que estar justificado. Si ustedes presentan este lienzo así como está, Reprobaron. reprobaron, porque nosotros necesitamos todo justificación. Lo mismo en la estructura de costo, ustedes van a tener que decir cuánto van a salir los sueldos, cuánto sale la renta local, cuántos son los costos de productos de insumos, etcétera. No quiere decir que sean iguales. La idea es que ustedes lo puedan hacer costos fijos, costos variables, ¿ya? Y de los costos variables, materia prima, mano de obra, costo indirecto de fabricación. Gastos, gastos administrativos, gastos de venta, ¿ya? Y ahí voy a tener todo el costo que yo necesito, porque a partir de ahí, adivinen qué, nace el precio de venta. Entonces recuerden de que el precio de venta me permite a mí cubrir todo lo que son los costos. O sea, yo tengo todos mis costos fijos, costos variables, mis gastos administrativos y de ventas,
y de a partir de ahí yo tengo un límite y mi ingreso va a ser por sobre el límite, porque si no, si yo, o sea, lo mínimo que yo puedo cobrar es cubriendo mis costos y ahí obtengo el punto de equilibrio que le llaman y eso que ustedes lo vieron en economía. Por lo tanto, de aquí para arriba vas a tener tu margen de ganancia y por lo tanto es tu ingreso. O sea, tu precio tu precio o tu ingreso tiene que cubrir todos los costos. Entonces, eso, chiquillos, vean el video, vean también, vayan leyendo el manual, de ahí si tienen preguntas, cosas, obviamente los vamos a estar apoyando. Eh, Ustedes es importante que empiecen a desarrollar, tengan ya bastante desarrollado para que cosa de que cuando hagan las preguntas ya sepan y las dudas que tengan. También estas diapositivas ya están arriba en plataforma, por lo tanto ya pueden descargarlas, o sea, ya están. Y cualquier duda que tengan, vamos a estarla conversando. La fecha sería. El 6 de enero es la fecha, chicos, para entregar este trabajo. Y aquellos que nos deben nota, el 10 de enero tienen que ir al examen, ¿ya? Así es que les pedimos a todos, chicos, que le pongan harto empeño en este proyecto final. Vale un 45%, por lo tanto, tienen que sacarse una buena nota. Vamos a estar ayudándolos, orientándolos en lo que necesiten, pero ante todo una coordinación, ¿ya? Los correos los tienen ellos, ¿no? Sí, Nuestros correos. todos nuestros correos. Así que eso, que estén súper bien, que pasen unas felices fiestas, que tengamos un buen término de semestre académico y ya pronto nos estamos viendo. Sí, yo les quisiera decir que si alguno tiene una idea más allá de una clínica, que clínica hay en todas partes y muchos de ustedes ya han ido a clínicas por sus prácticas formativas, pero si tienen alguna idea de un negocio que pudiera estar en la región, no sé, un plantel de cabra, el tema equino, una lechería, en fin, eh, díganos o háganoslo saber de tal forma que la eventualidad que quieran, poder acompañarlos, contactarlos con algunos conocidos para que puedan estar en terreno y poder hacer algunas preguntas de un negocio que ya esté funcionando y sobre ustedes quieran trabajar. Así que les dejamos también esa oferta abierta, pero claro, si no nos lo dicen, tampoco vamos a saber. Exacto. ¿Mm? Ya pues chicos, que tengan felices fiestas de final de año. Eso, felicidades. Chao, chao.